Hermanos, lo que les voy a contar hoy es una de esas historias que demuestran que la estupidez corporativa no tiene límites. Una historia sobre cómo la obsesión enfermiza con la productividad puede literalmente enfermar a toda una empresa. Soy Carlos, tengo 29 años, y hasta hace 6 meses trabajaba como analista senior en una consultora financiera en Ciudad de México. Esta es la historia de cómo mi jefe aprendió, de la manera más dura posible, que la salud de los empleados no es negociable. Todo comenzó un lunes de febrero. Me desperté sintiéndome como si un camión me hubiera atropellado, fiebre de 39 grados, dolor de garganta que parecía que había tragado vidrio molido, tos que sonaba como si mis pulmones quisieran escapar de mi cuerpo. Era obvio, había contraído la gripe que estaba azotando la ciudad. Lo responsable era quedarme en casa, recuperarme, no contagiar a nadie. Qué ingenuo fui al pensar que mi empresa valoraría la lógica y la salud pública. Llamé a mi jefe directo, Ricardo Mendoza, a las 7:30 am. Ricardo era el tipo de gerente que creía que el trabajo remoto era para débiles y que las enfermedades eran excusas de millennials perezosos. Tenía 48 años, venía de la vieja escuela donde presumía de no haber faltado un solo día en 20 años, como si fuera una medalla de honor en lugar de una señal de problemas psicológicos profundos. Ricardo, estoy muy enfermo, le dije con voz ronca, tengo fiebre alta, probablemente gripe. Necesito quedarme en casa hoy, tal vez un par de días. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una risa sarcástica. Carlos, 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 dijo con ese tono condescendiente que todos habíamos llegado a odiar. ¿En serio? Justo hoy, el día de la presentación trimestral, la presentación trimestral. Por supuesto, era el circo corporativo donde todos los departamentos presentaban sus números frente al consejo directivo. Mi parte era crucial, había preparado todo el análisis de riesgo financiero del trimestre, pero también había entrenado a Patricia, mi compañera de equipo, para cubrirme en caso de emergencia. Se lo recordé a Ricardo. Patricia puede presentar perfectamente, le he explicado todo, tiene acceso a todos los archivos. Ricardo resopló. Patricia es junior, no tiene tu experiencia. No, 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 necesitas venir. Tómate un paracetamol, un café cargado, y te veo aquí a las 9 am. Ricardo, en serio, estoy muy enfermo, podría contagiar a todos. Su respuesta me heló la sangre más que la fiebre. No seas dramático, es solo un resfriado. Además, ¿qué van a pensar los directivos si mi analista estrella no se presenta? Van a pensar que no tengo control sobre mi equipo. Ponte una mascarilla si tanto te preocupa, pero te necesito aquí. Si no vienes, tendré que reconsiderar tu posición en el equipo. La amenaza era clara. En una industria donde las referencias lo son todo, donde un mal comentario de tu jefe puede destruir tu carrera, no tenía opción. O eso creía en ese momento. Debí haber grabado esa llamada, debí haber documentado todo, pero estaba enfermo, febril, no pensaba claramente. Me arrastré fuera de la cama, me di una ducha fría intentando bajar la fiebre, me tomé suficiente ibuprofeno para tumbar a un caballo, y me puse mi mejor traje. Mi reflejo en el espejo parecía un extra de The Walking Dead, ojos rojos, piel pálida, sudor perlando mi frente a pesar del aire frío de febrero, pero ahí estaba, listo para ser un buen soldado corporativo. El viaje en metro fue una tortura. Cada vez que tosía, la gente se alejaba. Una señora mayor incluso se cambió de vagón. Tenían razón en alejarse. Yo era una bomba biológica ambulante, cortesía de Ricardo Mendoza y su obsesión con las apariencias. Llegué a la oficina a las 8:55 am. La recepcionista, Lucía, me miró con horror. Carlos, te ves terrible. ¿Estás bien? No, respondí honestamente, pero Ricardo insiste en que esté aquí. Ella negó con la cabeza, esa sacudida de desaprobación que todos hacíamos cuando Ricardo hacía algo particularmente estúpido. Nuestra oficina era un espacio abierto moderno, sin cubículos, diseñada para fomentar la colaboración. En realidad, estaba diseñada para propagar enfermedades como si fuera una placa de Petri gigante.
150 empleados compartiendo el mismo aire reciclado, las mismas superficies, los mismos baños. Un paraíso para los virus. Me senté en mi escritorio y Patricia casi saltó hacia atrás. Dios mío, Carlos, ¿qué haces aquí? Te ves como la muerte. Órdenes de Ricardo, murmuré, abriendo mi laptop. Pero Patricia, mantén tu distancia. Esto es serio. Ella me trajo un té caliente, dejándolo a 1 metro de distancia como si estuviera alimentando a un animal peligroso y desinfectante de manos. Esto es una locura, dijo. Deberías estar en un hospital, no en una oficina. A las 10 am comenzó la reunión trimestral. La sala de juntas era grande pero mal ventilada, con esa atmósfera cargada típica de las reuniones largas. Éramos 30 personas apretadas alrededor de una mesa diseñada para 20. Ricardo me había sentado estratégicamente entre el CFO y el director de operaciones, para que vean tu compromiso, había dicho. Mi presentación estaba programada para las 11:30 am. Durante 1 hora y media, luché contra mi cuerpo. El sudor empapaba mi camisa bajo el traje. Cada pocos minutos tenía que suprimir un ataque de tos. En un momento, el CFO, don Alberto, me miró con preocupación. Carlos, ¿te encuentras bien? Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. Está perfectamente, don Alberto. Solo un poco de alergia estacional. Carlos es un guerrero. Nunca falta. Don Alberto no parecía convencido, pero la reunión continuó. Cuando llegó mi turno, me levanté y el mundo giró. Me agarré del borde de la mesa para estabilizarme. Disculpen, dije, mi voz apenas un graznido. Comencé mi presentación, pero a los 5 minutos, no pude más. Un ataque de tos violento me dobló por la mitad. Tosí y tosí, cubriéndome la boca con el brazo, pero era inútil. El daño estaba hecho. Creo que Carlos necesita un descanso, dijo don Alberto, ahora claramente alarmado. Ricardo, ¿por qué está este muchacho claramente enfermo en la oficina? Ricardo tartamudeó. Él insistió en venir. Don Alberto, ya sabe cómo es Carlos, muy comprometido. Mentira, descarada mentira, pero no tenía energía para contradecirlo. Patricia salvó el día. Tomó el control de la presentación mientras yo me desplomaba en una silla en la esquina, temblando a pesar del calor sofocante de la sala. Ella fue brillante, profesional, perfecta. Demostró que podría haberlo hecho desde el principio si Ricardo no fuera tan terco. Después de la reunión, me fui directo a casa. No pedí permiso, simplemente me fui. Mi teléfono sonó varias veces. Ricardo, no contesté. Llegué a casa y me derrumbé en la cama. Mi fiebre había subido a 40 grados. Mi reumate me llevó a urgencias. El diagnóstico, influenza tipo A, altamente contagiosa. El doctor estaba furioso cuando le conté que había ido a trabajar. ¿Está loco tu jefe? Esto es un problema de salud pública. Has expuesto a cientos de personas. Me dieron antivirales, me hidrataron por vía intravenosa, y me mandaron a casa con estrictas órdenes de aislamiento por 1 semana. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. El martes por la tarde, comenzaron los mensajes en el grupo de WhatsApp de la oficina. Primero fue Jorge del equipo de contabilidad. Me siento fatal, fiebre alta. Luego, Sandra de recursos humanos. Yo también, no puedo ni levantarme. Para el miércoles, era una avalancha. 47 empleados reportaron síntomas similares. Para el jueves, el número había subido a 89. El viernes, la oficina tuvo que cerrar. Literalmente no había suficiente gente sana para mantener las operaciones. El departamento de IT, 80% enfermo. Contabilidad, 75% enfermo. Mi propio departamento de análisis financiero, 90% enfermo, incluyendo, oh dulce ironía, a Ricardo Mendoza. Pero la cereza del pastel, hermanos, fue cuando el virus alcanzó a la alta gerencia. Don Alberto, el CFO, cayó enfermo el sábado. Su esposa, que era asmática, tuvo que ser hospitalizada después de que él la contagiara. El CEO, don Francisco, también cayó. Y aquí viene lo mejor, su nieta recién nacida, a quien había visitado el domingo, terminó en cuidados intensivos pediátricos. El lunes siguiente,
Mientras yo comenzaba a recuperarme, recibí una llamada de María Elena, la directora de Recursos Humanos. Carlos, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a una videollamada? Me uní a la llamada y ahí estaban María Elena, el asesor legal de la empresa, y don Francisco desde su cama de hospital. Carlos, comenzó don Francisco, su voz débil pero furiosa, necesitamos entender exactamente qué pasó. ¿Por qué viniste a trabajar enfermo? Les conté todo, cada detalle. La llamada de Ricardo, las amenazas, la insistencia en que asistiera. María Elena estaba tomando notas furiosamente. ¿Tienes alguna prueba de esto?, preguntó el abogado. No tenía la llamada grabada, pero tenía algo mejor. Los mensajes de texto que Ricardo me había enviado después de nuestra llamada. No olvides estar aquí a las 9. Sin excusas, tu carrera depende de esta presentación. Si no vienes, consideraré que has abandonado tu puesto. Los compartí todos. Don Francisco estaba lívido. Mi nieta, dijo, su voz quebrándose, mi nieta de 2 meses está luchando por su vida porque un gerente medio decidió que una presentación era más importante que la salud pública. Se hizo un silencio terrible. Luego continuó, Carlos, quiero que sepas que no te culpo. Fuiste víctima de un abuso de poder imperdonable. Ricardo te puso en una posición imposible. La investigación interna que siguió fue devastadora para Ricardo. Resultó que yo no era el único al que había obligado a trabajar enfermo. Había un patrón de comportamiento de años, testimonios de empleados que habían sido amenazados, humillados, coaccionados para asistir enfermos. Una mujer incluso había trabajado con apendicitis porque Ricardo le dijo que el dolor era mental. Pero el verdadero problema vino cuando las aseguradoras se involucraron. La compañía de seguros de salud de la empresa calculó los costos: 89 empleados enfermos, 5 hospitalizaciones, miles de días de trabajo perdidos, medicamentos, tratamientos. El total, 1.3 millones de pesos en costos médicos directos. Los costos indirectos por pérdida de productividad, otros 3 millones de pesos. Y eso sin contar las potenciales demandas. La esposa de don Alberto efectivamente demandó a la empresa por negligencia. Su argumento: la empresa había creado un ambiente peligroso al permitir que un empleado visiblemente enfermo participara en reuniones cerradas. Su hospitalización le había costado su trabajo como maestra, no podía arriesgarse a enfermar a los niños y tenía secuelas pulmonares permanentes. Pedía 5 millones de pesos en daños. Ricardo fue despedido fulminantemente, pero no fue un despido normal. Fue por causa grave con responsabilidad patronal invertida, lo que significaba que no solo no recibía liquidación, sino que la empresa podía demandarle por los daños causados. Y lo hicieron, le demandaron por 8.3 millones de pesos, el costo total del desastre de salud que había causado. Pero la historia no termina ahí, hermanos. La Secretaría de Salud se involucró. Resulta que lo que hizo Ricardo podría considerarse un delito contra la salud pública. Propagación deliberada de enfermedad contagiosa por negligencia grave. La empresa tuvo que pagar una multa de 2 millones de pesos. Ricardo enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en 2 a 5 años de prisión. En mi caso, la empresa me ofreció un acuerdo: 500,000 pesos de compensación, todos mis gastos médicos cubiertos, y una carta de recomendación brillante si acordaba no demandar. Mi abogado, sí, conseguí uno, me dijo que podría obtener más en juicio, pero honestamente, solo quería cerrar ese capítulo. Acepté el acuerdo. Lo más irónico de todo esto fue el email que Ricardo envió a todos los exempleados desde su cuenta personal mientras peleaba los cargos legales. Decía que era una cacería de brujas, que él solo promovía la excelencia y el compromiso, que la generación de cristal había destruido su carrera por un simple resfriado. 47 personas respondieron a ese email, todas con sus facturas médicas adjuntas. El juicio de Ricardo fue público y brutal. Los medios lo llamaron el gerente tóxico y patient cero de la incompetencia. Testifiqué, junto con otros 15 empleados. Cada historia era peor que la anterior.
Una mujer había perdido un embarazo después de que Ricardo la obligara a trabajar con una infección severa. Un hombre había desarrollado una condición cardíaca crónica después de trabajar con neumonía no tratada. El juez no tuvo piedad. Ricardo fue encontrado culpable de negligencia criminal grave. 2 años de prisión suspendidos, 5 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en hospitales públicos, limpiando baños, irónicamente, y la prohibición de por vida de ocupar puestos gerenciales en cualquier empresa en México. También fue condenado a pagar 10 millones de pesos en daños, lo que significó que tuvo que vender su casa, sus 2 coches, y declararse en bancarrota. Pero el verdadero cambio vino después. La empresa implementó políticas estrictas, trabajo desde casa obligatorio para cualquier empleado con síntomas de enfermedad, sin necesidad de justificación médica los primeros 3 días. Cualquier gerente que presionara a un empleado enfermo para asistir sería despedido inmediatamente. Instalaron estaciones de desinfección en cada piso, mejoraron la ventilación, y contrataron un médico de planta. Don Francisco, recuperado pero cambiado por la experiencia, dio un discurso a toda la empresa. Casi pierdo a mi nieta por la estupidez y arrogancia de un hombre que confundió liderazgo con tiranía. Nunca más, la salud de nuestros empleados es no negociable. Si alguien en esta empresa, no me importa si es un conserje o un vicepresidente, se siente presionado para trabajar enfermo, quiero saberlo inmediatamente. El trabajo puede esperar. Las presentaciones pueden reprogramarse. Las vidas no se recuperan. Mi historia se volvió viral en LinkedIn. La compartieron más de 50,000 veces. Recibí ofertas de trabajo de 20 empresas diferentes, todas presumiendo de sus políticas de salud flexibles. Acepté una posición como gerente de análisis en una fintech que tenía trabajo remoto permanente. Mi salario aumentó 40%, pero más importante, mi salud mental y física mejoraron dramáticamente. Ricardo, por su parte, se convirtió en un paria de la industria. La última vez que supe de él, estaba trabajando como cajero en una gasolinera en las afueras de la ciudad. Un ex empleado lo vio y dijo que llevaba una mascarilla. Irónico, pensé, ahora sí le importa no contagiar a otros. 6 meses después del incidente, la nieta de don Francisco se recuperó completamente. Don Francisco me invitó a conocerla. Mientras sostenía a esa pequeña bebé, saludable y riendo, me dijo, Carlos, tu valentía al testificar salvó vidas futuras. ¿Cuántos empleados no tendrán que elegir entre su salud y su trabajo gracias a ti? No fui valiente, solo fui honesto, pero sus palabras significaron todo. Patricia, la verdadera heroína que salvó la presentación mientras yo moría en una esquina, fue promovida a mi antiguo puesto con un aumento del 60%. Ahora es gerente senior y una de las voces más fuertes en el Comité de Salud y Seguridad de la empresa. Implementó un sistema donde cualquier empleado puede reportar anónimamente presiones para trabajar enfermo. La historia tuvo un efecto dominó en toda la industria. Otras empresas, aterrorizadas de ser la siguiente, comenzaron a revisar sus políticas. El gobierno lanzó una campaña sobre derechos de salud laboral. Los sindicatos, que habían estado dormidos por años, de repente tuvieron munición para exigir mejores condiciones. Un año después, di una charla en una conferencia de recursos humanos. El título, como un virus, expuso el virus del mal liderazgo. La sala estaba llena de gerentes y directores, todos queriendo entender cómo evitar su propio momento Ricardo. Mi mensaje fue simple: traten a sus empleados como humanos, no como recursos. La productividad que pierden por un empleado enfermo en casa es nada comparada con el costo de una epidemia en la oficina. Durante la sesión de preguntas, un gerente levantó la mano, ¿pero qué pasa con los empleados que abusan, que fingen estar enfermos? Mi respuesta fue simple: prefiero que 10 empleados finjan estar enfermos a que uno solo trabaje con influenza. El costo del abuso es mínimo comparado con el costo de una tragedia. Además, si tus empleados fingen estar enfermos regularmente, el problema no son ellos, es tu liderazgo. El aplauso fue ensordecedor. Hermanos, la moraleja de esta historia es clara: ningún trabajo,
ninguna presentación, ningún deadline vale tu salud o la salud de otros. Si tu jefe te presiona para trabajar enfermo, documenta todo, graba llamadas donde sea legal, guarda mensajes, mantén un registro, porque cuando inevitablemente las cosas salgan mal, y saldrán mal, necesitarás pruebas, pero más importante, sepan su valor. Yo pensé que no tenía opción, que mi carrera dependía de obedecer a Ricardo. Estaba equivocado. Mi carrera despegó después de dejar esa empresa tóxica. Mi salud mejoró, mi vida mejoró. A veces, el mejor movimiento de carrera es decir no y aceptar las consecuencias. Ricardo perdió todo por una presentación que Patricia hizo perfectamente sin mí. Su obsesión con el control y las apariencias le costó su carrera, su libertad, su dinero y su reputación, y todo porque no podía aceptar que un empleado enfermo se quedara en casa. Hoy, 3 años después, soy director de análisis en mi nueva empresa. Tengo 15 personas a mi cargo, y mi regla número 1, la que está literalmente enmarcada en mi oficina, si estás enfermo, quédate en casa, sin excepciones, sin explicaciones necesarias. Tu salud primero, siempre. Hace poco, uno de mis analistas me llamó con gripe. Jefe, ¿puedo ir? No es tan grave, dijo. Mi respuesta fue simple, si te veo en la oficina enfermo, te despido. Se rió, pensando que bromeaba. No bromeo, aclaré, te despediría por poner en riesgo a tu equipo y por no confiar en que valoramos tu salud más que cualquier proyecto. Se quedó en casa, se recuperó en 3 días, nadie más se enfermó, el proyecto se completó a tiempo. Ese es el liderazgo real, hermanos. No es sobre control, no es sobre presencia, no es sobre sacrificio tóxico, es sobre crear un ambiente donde la gente pueda hacer su mejor trabajo porque se sienten valorados y protegidos. Ricardo me enseñó la lección más valiosa de mi carrera, cómo no ser líder. Cada decisión que tomo, la filtro a través de una simple pregunta, ¿qué haría Ricardo? Y luego, hago exactamente lo opuesto. Ha sido una estrategia infalible. La última actualización de esta saga llegó hace un mes. Ricardo, después de años de batalla legal, finalmente publicó una disculpa pública en LinkedIn, no por estrategia legal, sino porque, según escribió, necesitaba limpiar su conciencia. Admitió todo. La presión, las amenazas, la cultura tóxica que había creado. Pidió perdón específicamente a mí, a la esposa de don Alberto, a la familia de don Francisco, y a todos los que enfermaron por su arrogancia imperdonable. No respondí públicamente, pero le envié un mensaje privado. Espero que hayas aprendido que los empleados no son números en una hoja de cálculo, son personas con familias, con salud frágil, con vidas más allá de la oficina. Tu disculpa no borra el daño, pero espero que prevena que otros cometan tus errores. Su respuesta fue sorprendente. Carlos, dedico ahora mi tiempo a dar charlas gratuitas en universidades sobre liderazgo tóxico, usando mi historia como advertencia. He hablado con más de 5,000 estudiantes de administración. Si puedo evitar que uno solo se convierta en el Ricardo que yo fui, tal vez algo bueno salga de este desastre. Quizás haya esperanza de redención, incluso para los Ricardo del mundo. Pero el precio que pagó, y que hicimos pagar todos, fue astronómico. Una empresa casi quebrada, carreras destruidas, salud comprometida, una bebé en cuidados intensivos, todo por no entender una simple verdad. Los empleados enfermos deben quedarse en casa. Hermanos, si están leyendo esto y tienen un jefe como Ricardo, documenten todo y busquen otro trabajo. No vale la pena. Si son jefes y se ven reflejados en Ricardo, cambien ahora antes de que sea demasiado tarde. Y si son como yo era, un empleado que piensa que no tiene opciones, recuerden, siempre tienen opciones. Su salud no es negociable, su dignidad no tiene precio, y su vida vale más que cualquier trabajo. Mi nombre es Carlos, y esta fue la historia de cómo un virus expuso a un jefe tóxico, destruyó su carrera, y transformó toda una cultura corporativa. La historia de cómo me obligaron a trabajar enfermo, contagié a 89 personas, y provoqué un cambio sistémico que protege a miles de empleados hoy.
El karma existe, hermanos. A veces viene en forma de despido, a veces en forma de demanda, y a veces, solo a veces, viene en forma de un virus que expone todo lo podrido de un sistema. En mi caso, vino en forma de influenza tipo A, y fue la mejor cosa que me pudo haber pasado, porque gracias a ese virus, a esa horrible semana de fiebre y dolor, hoy soy un mejor líder, trabajo en una mejor empresa, y ayudé a crear un mejor ambiente laboral para miles. Ricardo, por su parte, aprendió que cuando obligas a alguien a trabajar enfermo, no solo estás jugando con su salud, estás jugando con fuego, y en este caso, el fuego lo consumió todo. Cuídense, hermanos, valoren su salud, respeten la salud de otros, y recuerden, ningún jefe, ningún trabajo, ninguna presentación vale más que su bienestar. Si no lo creen, pregúntenle a Ricardo. Estoy seguro de que desde su trabajo en la gasolinera, con su mascarilla puesta, les dirá exactamente lo mismo. El trabajo puede esperar, la salud no, y si tu jefe no entiende eso, no merece ser jefe. Punto final.